Bienvenidos a AFIT, el podcast, charla entre colegas, capítulo 3, temporada 2. Eso es. Bueno, pues, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues yo voy a hablar sobre la creatina, porque siempre me preguntan, ya no solo en clientes, sino la gente, oye, ¿qué creatina? ¿Qué es? No sé, tal. Entonces, bueno, puedo dar unas nociones así básicas, porque es un producto además que está científicamente muy testado y bueno, para conocer un poquito más. Bueno, de lujo. Yo voy a hablar hoy un poquito del cáncer y como dejamos caer en el último podcast y tal, que estoy en proceso de hacerme experto, que todavía me queda mucho, también qué beneficios tiene el ejercicio contra el cáncer y demás, y hablaremos un poquito por encima porque es un tema muy amplio. Pero bueno, daremos unas píldoras. No sea modesto, que estás haciendo un pedazo máster. Bueno, pues yo voy a hablar de las diferencias entre lo que es un gimnasio low cost, un gimnasio normal, un centro de entrenamiento, un gym boutique, un centro de entrenamiento personal. Bueno, todo este tipo de cosas, porque la gente me pregunta y la gente está muy perdida, no sabe la diferencia entre una cosa y otra. Entonces, bueno, yo lo voy a aterrizar y voy a dar mi opinión de las diferencias entre una cosa y otra y lo que somos nosotros. Bueno, pues yo voy a hablar de las diferencias de los centros deportivos, gimnasios, centros de entrenamiento personal, todo este tipo de cosas. Y lo voy a aterrizar desde un punto de vista, pues, tanto de la propia actividad como del servicio, como empresarialmente. A ver, el tema es, los gimnasios, por ejemplo, low cost, estarían en la base un poco de la pirámide, es decir, son tickets muy bajos, en torno a 25 o 30 euros. Entonces, el modelo de negocio de este tipo de centros es tener un volumen muy alto de clientes, y lo que invierten sobre todo es en tecnología, en marketing y en instalaciones, efectivamente. Entonces, ellos viven de tener a lo mejor 1000 y pico socios, y lo que necesitan es que la gente pague y no vaya. Es decir, por ejemplo, como Spotify, Netflix y todo esto, que es una suscripción muy baja, y la gente, para limpiarse un poco la conciencia, pues paga y no va. Entonces sería un poco, ellos hacen una gran inversión en marketing para hacer campañas de captación, sobre todo en enero y en septiembre, que es cuando la gente más se apunta con los propósitos de nuevo año. Entonces ese es un poco, y tienen un bajo personal, normalmente pues o se pasa con un chip o se pasa con una tarjeta, y pues tú vas, entrenas, es como un servicio de alquiler, alquilas pues ir a hacer ejercicio en una instalación. Luego ya en el siguiente base de la pirámide serían los gimnasios que normalmente conoce todo el mundo, los gimnasios convencionales, porque son gimnasios donde hay clases colectivas, donde hay monitores y donde hay sala de máquinas. Bueno, pues estos gimnasios funcionan un poquito parecido al low cost, pero invierten más dinero en personal. Entonces, pues siempre va a haber algún monitor de sala, pues que esté un poco pendiente, pues si se necesita cualquier cosa, o te hacen una pequeña tablilla para que tú lo hagas, y hay clases colectivas, ¿no? Entonces, estos gimnasios funcionan un poco parecido, mucho marketing, intentan captar y necesitan pues que la gente pague y no vaya. Y ya tienen un ticket mayor, pues estamos hablando ya 50, 70 euros, una cosa así. Y luego vamos ya al siguiente nivel, que ya son centros de entrenamiento funcional, ya están los boxing, ya están los crossfit, ya están los gym premium, como pueda ser el de la finca, y eso ya son tickets de 100 euros, ¿no? Más o menos 100, 100 y algo, 80, 90, una cosa así, ¿no? Entonces, aquí se centra no en nichos, como pueda ser el crossfit, entrenamiento funcional, boxeo y tal, o gimnasios mucho más premium, es decir, por ejemplo el de la finca pues ya tiene instalaciones enormes, con piscina, pista de pádel, gimnasio, spa, bueno, este tipo de cosas, o el Metropolitan, una cosa así, ¿no? Pero no deja de ser también en este caso en los gimnasios premium, un alquiler por ir a una instalación, y tú pues te buscas un poco la vida, y si necesitas un servicio más personalizado, pues lo pagas aparte. Y los otros centros de entrenamiento tú ya pagas por un servicio, es decir, pagas por unas X clases en las que vas pues o a hacer crossfit, o a hacer gimnasio funcional, o boxeo, o lo que sea. Bien, y todos estos evidentemente pues de manera grupal. Ya ellos para poder cobrar esos tickets pues necesitan pues clases pues ya de mayores de 10, 15, 20 personas. Bien, y en la siguiente escala ya estamos nosotros, que es un centro de entrenamiento personal en el que tenemos un número de socios por clase muy reducido, máximo 3-4 personas.
Tenemos una instalación que se pueda considerar ya un gym boutique, es decir, es una instalación premium donde tanto la maquinaria como los vestuarios están pensados para un número muy reducido de clientes y evidentemente buscamos todo lo contrario a los anteriores, es decir, tenemos un número muy reducido de socios, 64 en nuestro caso. Y esos 64, evidentemente nosotros tenemos una personalización total, adaptamos toda nuestra metodología y el método AFI Club a cada persona y no es un código de barras, es decir, no sabemos nombre, apellidos, toda su casuística, problemática, patologías, Hasta cosas de su vida. hasta cosas de su vida personal, o sea, no lo sabemos como si fuese un familiar suyo. Y entonces este tipo de centros pues se diferencian pues la calidad del servicio con la personalización y luego pues una instalación nada masificada y pensada en las personas. Y luego ya iríamos al último escalón, en este caso por reducir un poco todo, ¿no? Por el servicio de entrenamiento, que ya serían los entrenadores personales, pues que ya evidentemente es 1-1, van a su casa y ya hacen una planificación, como por ejemplo, me quiero preparar una prueba específica, una maratón, una oposición o lo que, bueno, pues ya miran sus características y ya hacen un plan personalizado de cada uno, lo que necesita para conseguir ese objetivo y ya van a tu casa y pues ya, ya hay de todo tipo, hay entrenadores personales pues que van a casas y cobran pues yo que sé, 70, 80 euros, 100, 150, 200 y ese sería ya un poco el otro escalafón. Sí, también es un poco lo que se da en los deportes de competición, que tienen, digamos, el grupo multidisciplinar, que es el del equipo, y luego tienen su entrenador personal. Eso es. Pero también, sobre todo, porque hay gente que a lo mejor no se quiere exponer y prefiere un trato mucho más personal en su casa, tiene las instalaciones en su casa. Eso es. Y es mucho más sofisticado a nivel de, bueno, de lo que tú has dicho, de preparación y de seguimiento. Entonces, creo que, bueno, lo has explicado tú muy bien, que es la principal diferencia en cuento al anterior, que es lo que nosotros ofrecemos. Claro, sí, nosotros lo que queremos conseguir es llegar a un ticket relativamente asumible para muchas personas y dar la mayor personalización posible en unas instalaciones lo más premium posible. Entonces eso evidentemente se consigue pues teniendo por clase un número muy reducido de personas y luego pues un ticket mayor. Entonces, por resumir un poco la escala de ticket, gym low cost, tecnología, mucho marketing, maquinaria, grandes instalaciones, pagan mucha gente por no ir. Cero personalización. Cero personalización, 30 pavos. Bien, luego ya pues gimnasio convencional que nosotros sabemos, ya pues invierten en monitores, evidentemente pues ya menos cualificado, pues con algún curso, algún grado medio, una cosa así, que dan clases estandarizadas y bueno, pues mayor masificación y el mismo modelo un poco del low cost. Luego ya iríamos al gym premium, que hay poquitos en España con muchas instalaciones, pero no deja de ser de que pues tú pagas por un alquiler de esa instalación cuando vas, pero no hay ningún tipo de servicio de personalización a no ser que lo pagues. No sabes esa parte. Exacto. Y luego pues los centros de entrenamiento de nicho, que ya son clases pues más grupales, 10, 15, 20 personas, pues dependiendo, boxeo, crossfit, baile o de lo que sea, ¿no? O pilates o tal. Y luego ya iríamos a nuestro estadio, que es un ticket de 250 euros, centros muy personalizados, máximo 64 socios por centro y lo que hemos explicado antes. Y luego pues el entrenamiento ya 1-1 para un objetivo concreto, equipo multidisciplinar y pues van a casa y tal. Así que no sé si tenéis que añadir algo del nuestro. No. Cristalino. Por poner un ejemplo así del último es, pues, por ejemplo, Rafa Nadal tiene su entrenador personal de toda la vida, igual que también tiene en el equipo multidisciplinar de fisio. Fernando Alonso lleva con el mismo fisio 20 años. El preparador físico también suele ser siempre alguien de confianza que va con él a todos los circuitos, a todos los sitios, que tiene todas las sesiones que él quiere en su box, en su tal. Entonces, para que la gente se dé cuenta de que es el último paso, pero es una diferencia bastante importante.
Claro. Yo creo que luego también para el público objetivo nuestro, que es lo importante, que al final hay gente pues o que no le gusta entrenar, o que no O patología, entrena le nunca, duele. o que tiene patologías y tal, al final le quedan dos opciones. Una, que a lo mejor sería la más económica, pero que ya tiene varios contras, que es me voy a un gimnasio más convencional, contrato un entrenador personal, que ya al final el ticket tampoco es tan bajo, y me adapto un poco también a los espacios, la maquinaria que hay disponible en el momento y tal. Y ahí puedo hacerlo. O venirse con nosotros, que sabe que va a tener su hora fija, su espacio, no va a compartir las máquinas con nadie, va a estar entrenando contigo todo el tiempo, y donde creo que va a estar mucho más cómodo, porque al final nosotros nos involucramos con ellos también personalmente, no solo profesionalmente. A ver, yo también te digo, ahí discrepo en el ticket. Yo creo que se va a gastar más en esa Bueno, primera sí, opción. al final, si tú te yo creo que no es más económica, porque mira, No, que, bueno, es verdad. No es claro, mal, paga, lo he dicho yo mal. No es económico. paga 50, vamos a hacer los cálculos rápido. Paga 50 pavos o 60 pavos por el gimnasio. Sí, y luego cada vez que vaya el tío, mínimo te va a cobrar 40 o 50 euros. Eso es. Entonces, si, Para que vaya 4 días. si van 2 días a la semana como nosotros, ya son 50 de base, más 80 a la semana, 130. Súmale 4 semanas, pues estamos hablando de 500 y pico. Sí, 400 y pico. Sí. Entonces, por 2 días a la semana. Y en nuestro centro pagan 250. Para la distancia sea libre en el gimnasio en ese día. Eso es, se tiene que adaptar a que la maquinaria esté disponible, no esté masificado. O sea, se ahorra la mitad con nosotros y encima el centro es para él. Eso es. Entonces, Y no es eso, es que las máquinas normalmente están hechas un Cristo. Sí. también. Llenas de mierda, la gente no las limpia. Nadie coloca las pesas. Buah, eso Te me tienes que ir a pone... buscarte dónde está el cierre de la esta. Me falta la mancuerna de Había una medio. frase, yo en el gimnasio, cuando voy a entrenar, o cuando entrenaba, cuando entreno en verano y tal, allí en Plasencia, hay un gimnasio que pone, colocar las pesas también te pone fuerte. Porque es verdad que, joder, llegas, macho, y es como la habitación de un adolescente. Está todo chulo. Pesas Sí. por ahí, los agarres a tomar por saco. Y luego sí que es verdad que todos esos sitios tienen su horario de limpieza todos los días, pero es que al final, si pasan por allí 500 personas o 1000, no sé las que pasan en un día en un gimnasio de estos grandes, no da abasto. Y si las pesas se oxidan, entonces, bueno, eso también parece que no, pero es un factor a tener en cuenta en el servicio que nosotros damos, porque las máquinas y el material tiene un uso específico, no está sobreutilizado, se limpia cada vez que termina la sesión. Va a una empresa de mantenimiento, va a una empresa de limpieza. Exactamente. Y al final el volumen de gente que pasa es mucho menor. A ver, yo ahora que ya no estoy en los centros, pero cuando yo hacía las entrevistas personales y yo decía el precio, hay algunos que me decían, joder, qué caro, y yo le decía, por ejemplo, ¿una sesión de fisioterapia te parece cara? Me dice, no, digo, pues son 50 euros, ¿no? En la mayoría de los sitios ya. Y me dice, sí, digo, pues es que esto vale la mitad. Es que estamos hablando de que te va a venir, o sea, vas a pagar 25 euros por una sesión de entrenamiento personal, y es que aquí evidentemente está metido en los costes el alquiler de la instalación, que son 100 y pico metros, está metido la inversión de toda la maquinaria que hemos hecho, está metido el sueldo del entrenador, que evidentemente es graduado, en tu caso, pues graduado en ciencia del deporte, graduado en fisioterapia, máster, él está haciendo un máster en cáncer, graduado en ciencia, o sea, tiene una formación exquisita, está en una hora contigo. Y luego el resto de servicios como mantenimiento, proveedores, tienes un agua fresca, es decir, un montón de el vestuario impoluto para ti solo, quiero decir, tienes un montón de beneficios que... Y entonces, pues bueno, lo justificaba de esa manera, que el que al final no lo ve, es mejor no justificarlo. No, lo mejor que puedes hacer es venir y probarlo. Que Exacto, Eso es. exacto. Bueno, pues vamos con tu tema. Vamos a ver, voy a contar un poquito del cáncer y demás, que es como la palabra prohibida, ¿no? Y ahora están, por desgracia, muy en el día a día. 2 de cada 3 hombres vamos a padecer cáncer a lo largo de nuestra vida, Perdón, 1 de cada 2 hombres y 1 de cada 3 mujeres. 1 de cada 2 hombres, hostia. El 50%. Y las mujeres el 33,3%. Estamos jodidos, tocaremos madera. Entonces, lo que pasa es que, claro, lo escuchas así, pero no es tan fácil tener un cáncer. O sea, te tiene que dar una casuística de cosas muy gorda para tener un cáncer. Entonces,
Primero voy a comentar un poco cómo se produce un cáncer y por qué se da, ¿no? Entonces, el cáncer al final, el proceso de tener un cáncer se llama carcinogénesis, ¿vale? Entonces, todos sabemos que cuando nacemos con X células, y entonces las células pues, se van multiplicando, dividiendo, y son las que van haciendo todas las funciones, desde que somos un feto hasta que nos desarrollamos y demás. Entonces, en todo ese proceso de división celular se pueden producir infinidad de mutaciones. De hecho, a lo largo de nuestra vida se producen miles y millones de mutaciones en nuestras células. Vale, pues, ¿qué tiene que pasar para que una célula salga cancerígena? Pues que sabemos que lo explicabas tú en el anterior podcast, ¿no? De la hélice de ADN, de los cromosomas y demás. Pues para que una célula salga cancerígena tiene que tener 2 mutaciones en la misma célula, ¿vale? Eso puede decir, joder, con tantas mutaciones que hay, pues pasa ya. No es tan fácil, ¿vale? Porque hay muchas células que aunque tuviesen las 2 mutaciones no tienen por qué desarrollar cáncer también, ¿vale? Hay un tipo de células que se llaman todo esto viene en inglés, ¿no? Entonces las células drive o conductoras que son entre un 2 y un 8% de las células del cuerpo, o sea que no son muchas, pero que son en las que si se produce esa mutación genética, esas 2 mutaciones, no una sino 2, se desarrolla cáncer, ¿vale? Es mucho más probable que se desarrolle cáncer. Sin embargo, en el resto de células, aun desarrollándose las 2 mutaciones, no tiene por qué desarrollarse, ¿vale? Entonces, partiendo un poco de eso, de esas mutaciones y demás, nosotros genéticamente ya nacemos con X predisposición a tener esas mutaciones. De hecho, hay gente que nace ya con una mutación, por ejemplo, la mutación el gen del retinoblastoma, ¿vale? Es una mutación que, no sé si os habéis fijado, alguna gente que tiene los ojos como súper claros, muy blancos y tal, ya nacen con ello y lo que provoca es una ceguera a largo tiempo. O sea, al final el 100% de esas personas a lo largo de su vida se queda ciega. Vale, pues esa gente ya ha nacido con una mutación en un gen dominante que lo va a tener de por vida. Pues por ejemplo, ese tipo de gente, si sufriesen ese mismo gen otra mutación, desarrollaría un cáncer. Vale, demos la casuística de que al final tienes la mala suerte de que las 2 mutaciones te atacan a la misma célula tal, y desarrollas un cáncer. ¿Qué pasa en las células cuando se desarrolla un cáncer? ¿Por qué es tan malo el cáncer? Vale, lo que le pasa a esa célula es que se desarrolla constantemente, se multiplica sin control. Entonces, todas las células del cuerpo humano pues, tienen diferentes mecanismos de control. ¿Qué son la metástasis? Claro, bueno, más que la metástasis no, metástasis es porque ya te afecta a distintos tipos de células, ¿vale? O sea, todo el cáncer te puede afectar según el tipo de tejido al que afecte, pues por ejemplo, si afecta, cuando vimos cáncer de mama, cáncer de colon, de páncreas, a órganos, tal, el tejido epitelial se llama carcinomas, son los carcinomas. Luego, si afecta, por ejemplo, a huesos, músculos, cartílagos, son los sarcomas. Luego, si afecta a la médula ósea, como los cánceres de sangre y tal, pues la leucemia, o si afecta al tejido linfático y demás, pues son los linfomas. Entonces, en función del tipo de célula que afecte, al tipo de tejido, pues se llama de una manera u otra. Y luego, para desarrollar metástasis es porque esas células cancerígenas son capaces de contagiar a otras de distinto índole, ¿vale? Entonces, a lo mejor tú tienes la mutación, se te produce en el ganglio del pecho, ¿vale? Y no va a salir de los ganglios, se va a esparcir. ¿Por qué? Porque lo que se produce es que esa célula se empieza a multiplicar sin control. Entonces es cuando aparecen los bultos, te notas el bulto y tal, pero es porque solo esa célula se ha multiplicado sin control. Cuando aparece la metástasis es porque esa célula ha sido capaz de infectar a otras. Que están en otro punto, o por ejemplo, pues hay gente que empieza con un cáncer de colon y acaba teniendo metástasis en el pulmón. ¿Vale? ¿Por qué en el pulmón y no en otro sitio? Pues luego vamos a ver, porque hay factores que sí que dependen de nosotros que afectan a eso. Entonces, una vez que tú tienes las 2 mutaciones, pues esas células se empiezan a desarrollar sin control, y el problema de las células cancerígenas, hay muchos factores, pero bueno, voy a explicar 2 principalmente que hacen que se produzca el cáncer y que es por lo jodido que es curar el cáncer. Que toda célula tiene un mecanismo de protección cuando empieza a multiplicarse que corta la multiplicación, o si no es capaz de cortarlo, lo que se produce es la apoptosis, que es la muerte celular. La célula se suicida y ya está, y así no provoca la enfermedad. Cuando se produce una célula cancerígena, esas mutaciones que ha producido en los genes hace que sea inmune a la apoptosis, o sea, no hay manera de suicidar a la célula. Ni siquiera hay manera de controlar esa constante evolución. Entonces, lo que se hace con los tratamientos de quimio, radioinmunología, es atacar a la célula con otros mecanismos y demás para que se haga daño a sí misma y acabe muriendo, porque por sí sola no puede.
¿vale? Entonces hay que ayudarla desde fuera. Entonces, claro, el problema, como ya sabéis, de la quimio, la radio y tal, que no es capaz de atacar solo la célula cancerígena, ataca a todas las células que hay alrededor. Entonces, bueno, eso provoca también otros efectos secundarios y demás. Pero bueno, a lo que voy, dentro de todo esto de que el cáncer al final parece fácil, pero que suceda todo esto en una persona no es tan sencillo, hay un porcentaje muy alto que es al azar, ¿vale? O sea, todos los que estamos aquí tenemos una papeleta comprada de que nos toque, pero luego sí que hay un pequeño porcentaje de cosas que puede ayudar a que no padezcamos cáncer, o que si lo padecemos, pues por ejemplo no tengamos metástasis, o que la metástasis no vaya a determinado sitio. Por ejemplo, los cánceres más comunes, que dependen de lo que nosotros podemos hacer, pues por ejemplo son el cáncer de cuello o cabeza, ¿vale? Por ejemplo, cuando pues la faringe, la laringe y demás, debido al tabaco, ¿vale? Eso es un factor fundamental que hace que la probabilidad de que tengamos cáncer ahí pues aumente, porque al final tú fumando tabaco lo que haces es que a la célula estás obligando a multiplicarse y a hacer mutaciones para pelear contra esa toxicidad. Entonces, ese cambio de mutaciones, pues si al final tu célula muta más, pues tiene más probabilidades de que coincida y desarrolles cáncer. Luego, por ejemplo, el cáncer hepático, de páncreas, de hígado y demás, suelen ser por tema de alcohol, ¿vale? Bebida alcohólica, el cáncer de hígado pues es más fácil si lo promueves. Es como decir, comprar X papeletas más. Luego, por ejemplo, el cáncer de colon pues puede verse un poco afectado por la dieta. No quiere decir que si no hago una alimentación buena, o sea, haciendo una alimentación buena no voy a tener cáncer de colon, no. O sea, la papeleta la tienes y lo puedes tener, pero puedes hacer que tengas menos papeletas, no compres más papeletas, ¿vale? Luego el cáncer de pulmón también por fumar, o sea, el tabaquismo es la principal causa de que aumenten las probabilidades. Y luego el cáncer de piel también con la vitamina de la radiación solar. Entonces, el exceso de radiación solar también puede aumenta las probabilidades de tener cáncer de piel. Y luego, por ejemplo, vosotros, ¿cuál diríais que es el cáncer con más mortalidad que hay? El de próstata. ¿Tú, Pablo? El de más mortalidad. O el de mama. El que mata más gente. El de próstata, porque has dicho uno de cada dos. El de próstata. Me arriesgo a ese. No el más común, el que mata más gente. Bueno, al final mata más gente a final de año. Yo diría próstata. Yo digo... linfoma. Y escucha, te voy a justificar la respuesta. Sí. El otro día escuché a un urólogo que operaba con el robot, ya, la próstata, y dijo que el 50% de los hombres mayores de 50, o sea, era 50-50, iba a tener cáncer de próstata. El 60%, el 60%, con 70, el 70%, con 80, el 80%, con 90, el 90%, y con 100 años, el 100% de los hombres. Pero dice que no porque tengas cáncer de próstata te vas a morir. Claro. De hecho, dice que no hay ningún problema, o sea, todo lo vamos a tener los hombres, sino que depende de los años que vivamos, ¿no? Entonces decía que lo que hay que hacer es, mayor de 45, pues revisiones todos los años, y en un momento dado, pues cuando la próstata tenga ese problema, pues se opera y ningún problema. Claro. Pues no es la próstata, pero no vas a caminar, porque sí que es verdad que en hombres es el cáncer más común, el de próstata, igual que en mujeres el de mama. Pero el que más mortalidad causa en el año es el cáncer de pulmón. Ostras. Cáncer de pulmón es porque sí que es verdad que se produce menos que el de próstata, pero al final el tabaquismo pues, ha hecho mucho daño. De hecho, antes el 80% de gente que tenía cáncer de pulmón eran hombres. Ahora incluso hay más cáncer de pulmón en mujeres que en hombres, por los hábitos del fumar y tal, que antes es verdad que las mujeres que fumasen era muy raro, ¿no? Pero sí que es verdad que hay esa media de es un cáncer muy común, no tanto como el de próstata, pero es muchísimo más agresivo y más difícil de curar. Sin embargo, luego como cáncer, el peor cáncer que te puede tocar, por ejemplo, es el de páncreas. Sí. El de páncreas, como se murió mi abuelo. La esperanza de vida para un cáncer de páncreas máxima son 5 años. No hay más, o sea, dura 5 años. ¿Qué pasa? Que sí que es verdad que con los tratamientos, y sobre todo el tratamiento de inmunoterapia, que es el que se da al final, primero suelen dar dependiendo del tipo de cáncer, ¿no? La quimio, luego la radioterapia y luego la inmunoterapia. No tienen por qué darte todas, pero bueno, ese es un poco el orden. Entonces sí que es verdad que con el tratamiento de inmunoterapia no te curan el cáncer, pero es como que lo dejan en un estado de letargo, que es lo que hace que al final la gente viva más. Porque, por ejemplo, hace 10 años que no existe la inmunoterapia,
el cáncer de pulmón, la gente no duraba más de 2 años con un cáncer de pulmón. Y ahora hay gente que puede durar 6-7 años con un cáncer de pulmón. ¿Inmunoterapia? Por inmunoterapia. ¿Y en qué consiste eso? A ver, es un tratamiento a través de fármacos que lo que hace es que hace que sea como a lo mejor no se consigue, hay veces que sí y otras veces que no. Pero esa multiplicación celular no consigues frenar y demás, eso es, que se produzca más rento. Si en un día se multiplica 100 veces, pues que se multiplique 10. Entonces al final vas a acabar teniendo cáncer, lo vas a seguir teniendo, pero a lo mejor, de hecho con algunos otros cánceres pasa que mueres antes de otra patología que del propio cáncer, porque tu cáncer ahí lo tienes, lo puedes tener, de hecho se está estudiando eso, que a lo mejor cáncer de próstata, por ejemplo, con tratamiento de inmunoterapia lo puedes tener durante 10 años, pero a lo mejor tienes 90 años y tienes el cáncer. Te vas a morir de otra cosa antes que del cáncer. Sí, es lo que decía el urólogo. Claro, entonces, y tengo una pregunta para ti. Sí. Si, por ejemplo, mi abuelo Eladio se murió de cáncer de colon, Sí. y mi abuelo Ignacio se murió de cáncer de páncreas, ¿yo tengo más probabilidades? O en este caso mi padre. Depende. Normalmente no, te diré ya por qué. Porque solamente es lo que te explicaba de las mutaciones genéticas. A no ser que tú tengas un gen mutado que heredes, ¿vale? Como por ejemplo el que te decía del retinoblastoma, o por ejemplo en mujeres es muy común, se llama el gen del BRCA 1 y 2, hay 2 tipos, que es el que te hace que tenga más probabilidades de tener cáncer de mama. Por ejemplo, Angelina Jolie es muy famosa, que se operó, se quitó los pechos y demás, es porque tenía ese gen, y ese gen es heredado. Entonces, si tú heredas ese gen, sí que tienes más probabilidades, pero no porque tus antepasados hayan tenido cáncer, si tú no has heredado ningún gen mutado, no tienes. Y no tengo manera de saberlo. No hay manera de saberlo. La única forma de No sé si habrá test genéticos o algo. es que puede ser que tú tengas esa mutación ya del gen y no se llega a expresar nunca. Entonces, de hecho, los estudios lo que dicen es que la evolución de un cáncer es como si hiciésemos una gráfica, ¿vale? Imaginaos, no tengo bueno, es igual. Si hacemos una gráfica, no llega a ser exponencial, pero empieza a desarrollarse la mutación del gen. Entonces, al principio ahí la célula se empieza a multiplicar. Imagínate, se multiplica 1000 veces al día, ¿vale? Empieza multiplicándose 1000 veces, va pasando los días, se multiplica 5000 veces al día, 10.000 veces al día, tal. Entonces, hasta que no supera, imagínate, 1.000.000 de veces que se multiplique al día, no se puede ni detectar. Entonces, a lo mejor tú ya, meses antes de que te detecten el cáncer porque te has notado el bulto, ya le estás desarrollando. Ya. Entonces, por eso el ejercicio y demás ayuda a prevenirlo. Ya les voy a explicar por qué. Entonces, luego ya, una vez que ya el cáncer se detecta, es súper exponencial hasta que avanza la letalidad, hasta que te mata. Entonces, por eso es tan importante la prevención y el ejercicio, que es a lo que iba ahora. Nosotros en el cuerpo humano tenemos sobre todo 2 tipos de células que son las más eficaces, hay más, ¿no? Pero que son las más eficaces contra el cáncer. Se llaman las Natural Killer o NK, que son las que la llaman, y las células tipo T, ¿vale? ¿Qué hacen estas células? Pues las Natural Killer son células que sobre todo se producen, esto es muy importante porque cuando más se producen es haciendo ejercicio. O sea, hay estudios que, bueno, tanto la Natural Killer como las células T, haciendo ejercicio, la producción de estas células se multiplica hasta un 100%. O sea, es una cosa alucinante. En el caso de la Natural Killer, lo que hace es que se une a la adrenalina, ¿vale? Para circular por la sangre e ir a atacar el tumor. Entonces, el hecho de hacer ejercicio, pues cuando hacemos ejercicio también se genera adrenalina y demás, se une y es más fácil que llegue al tumor a atacarlo. Y luego, las células T lo que hacen es que inhiben los factores de necrosis celular, que es lo que se ocurre cuando hay un cáncer, ¿no? Que al final pues la célula va necrosándose, se va multiplicando y provoca el cáncer. Entonces, esas células tipo T tienen unas moléculas que, bueno, esto tiene unos nombres, se llama la interleuquina 6, por ejemplo, que es una molécula que lo que hace es inhibir ese factor de desarrollo de la célula tumoral y de necrosis. Y tiene un estímulo inflamatorio. Entonces dirías, joder, pues si el cáncer al final lo que hace es que es una inflamación, ¿no? Se va inflamando el tejido porque se va desarrollando. Pero cuando tú haces ejercicio, sabemos que el ejercicio tiene un pequeño componente inflamatorio al final de la musculatura y demás. Pues es como, no sé si habéis oído la teoría de Rasputín. Hay una teoría que la de Rasputín, ¿no sabéis quién es Rasputín? Sí. Bueno, que le envenenaban 20.000 veces y no moría nunca. Pues esto es un poco así. La interleuquina 6 lo que hace es que como que inflama antes de que llegue la célula cancerígena al tejido, prepara todo, pues
pues los linfocitos T, todas las células que lo defienden para prepararse para la defensa. Entonces, una vez que entra el periodo inflamatorio del cáncer, el cuerpo ya está preparado. Y ya tiene esas células T allí preparadas. Entrenadas para luchar. Están entrenadas. No le pilla de sorpresa. Entonces, todo esto está comprobado que se va... con el ejercicio se desarrolla muchísimo más y se trabaja más. Entonces, hay dos factores muy importantes que es, ya metes un poco en fisiología, pero cuando entrenamos en el segundo umbral, ¿vale?, de entrenamiento, la capacidad del V2 máximo que tenemos, pues en ese segundo umbral se está comprobado que es cuando más adrenalina segregamos, ¿vale? El primer umbral es la noradrenalina, que es otra sustancia, pues la adrenalina cuando más es en el segundo umbral, que ya requiere o es un ejercicio intenso para que lo entendamos. Pues ahí es cuando más adrenalina se segrega y es cuando este tipo de células atacan al tumor con más ferocidad, por así entenderlo. Entonces, claro, ¿te me va a curar el tumor hacer ejercicio? No, pero me va a prevenir. Y va a hacer que a lo mejor el tumor se desarrolle más lento. O incluso en ese periodo que te decía que tú a lo mejor ya tienes la mutación y estás desarrollando, pero no lo has detectado, si tú tienes una vida saludable, estás haciendo ejercicio y demás, ya esas células lo están atacando al tumor sin que tú te des cuenta y lo sepas. Y a lo mejor es lo que hace que no llegue a darse. O que cuando lo tengas, pues hay tantos tipos de cáncer, ¿no? Hay gente que ni siquiera le tienen que operar, simplemente con unas sesiones de radio ya se cura, o inmunoterapia. Entonces, eso hace que el trabajo de fuerza, sobre todo, porque además el trabajo de fuerza intenso y ese proceso inflamatorio que libera pues, los linfocitos T y demás, son los que hacen que ataquen al cáncer incluso antes de tú saberlo. Entonces es muy importante ese trabajo de fuerza y ese trabajo de alta intensidad a la hora de prevención. Y luego otro día ya explicaré tranquilamente cómo va el tema de durante y después de tener, durante el proceso de quimio y demás, y después qué tipo de ejercicio hay que hacer y demás. Pero como método preventivo, trabajo de fuerza y de alta intensidad. Menuda masterclass nos ha dado el bicho, ¿eh? Bueno, un poco por encima. En el siguiente episodio, a ver si te apuntas, sí. Dices qué haces tú con los pacientes. Con los pacientes / entrenados. Vale. Para que... Se parecen mucho los ejercicios que podríamos hacer nosotros en AFID a lo que habría que hacer con un paciente oncológico. De hecho, Tenemos pacientes oncológicos aquí en AFID. Bueno, pues macho, después de esta masterclass, ponte las pilas. Yo tengo curiosidad también por lo tuyo, ¿eh? Bueno, lo mío es una curiosidad, algo que se dice mucho de boca en boca, pero a lo mejor no sabemos lo que es, ¿vale? Que es el tema de este suplemento que es la creatina, ¿vale? Que por cierto está también probado en pacientes oncológicos, porque es un producto que ayuda a la mejora de la fuerza, ayuda a la recuperación, una recuperación más temprana y de mejor calidad, y luego retrasa la fatiga, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que nosotros cuando comemos? Los principales nutrientes que metemos en el cuerpo son hidratos de carbono, proteínas y grasas, ¿vale? Y estos hidratos de carbono, proteínas y grasas se convierten en ATP, ¿vale? El ATP, una nomenclatura con una palabreja muy rara, es la moneda energética que utiliza nuestro cuerpo para coger de esos alimentos pues esa energía, ¿no? Y la creatina es una forma muy rápida, la forma más rápida para conseguir ese ATP, ¿vale? De hecho, nuestros músculos están llenos de fosfocreatina, ¿vale? Que son los que nos permiten esa obtención de ATP. Entonces, cuando hacemos deporte, ¿vale? Por lo general, en nuestra vida diaria, las demandas de todo aumentan. Entonces, ¿qué pasa? El hígado es el que produce, por cierto, tenemos ahí un libro, porque está llamando a la puerta. La perseverancia, el talento de los que nacemos sin talento. Se ha caído 3 veces ya. 3 veces ya estaba deseando que dijéramos algo. Bueno, en el hígado es donde se produce, pero el hígado solo tiene la capacidad de producir 3-4 gramos de creatina. El resto hay que suplementarlo. Entonces, ¿qué suplementación para que nadie se vuelva loco? Creatina monohidrato,
Si es Creapure, que es, digamos, el certificado que a ti te avala que ha pasado todos los procesos y tal, lo que pasa que muchas veces, aunque esto, bueno, no me patrocina todavía nadie, pero con que sea monohidrato, Pues no digan marcas que paguen. Exacto, que pague. Eso. Que hay que financiar. ¿Vale? Efectivamente. Y hay siempre un mito que dice que la creatina puede dar problemas al riñón o que retiene líquidos y tal. Entonces, para entenderlo muy fácil, para medir la función renal se hace mediante una estimación de creatinina, ¿vale? La creatinina se produce a través de la creatina, ¿vale? Entonces, si tú tomas creatina, ¿vale? Vas a metabolizar más. ¿Eso qué quiere decir? Que los niveles de creatinina van a subir, ¿vale? Pero se confunde que esos niveles de creatinina que se ven en la analítica, se piensan que es porque el riñón no es capaz de filtrarlo, o que se acumula en el riñón, y no es por eso, es porque si tú aumentas los niveles de creatina de la toma, que son los que producen la creatinina, por lo tanto la creatinina va a ser mayor. Entonces, cuando esos niveles hay veces que se salen un poco disparados, no es porque tu riñón no funcione bien o porque estés reteniendo, sino porque tus niveles de creatina, al estarlo suplementando, han aumentado y por lo tanto exactamente. Entonces, muchas veces se confunde eso. Entonces, si tienes un buen endocrino o un buen médico que te sepa leer una analítica y de primeras ya te asusta porque es que esto lo tienes elevado, bueno, a lo mejor es que estás haciendo una toma de creatina. Exactamente. Entonces, ¿cómo tomarla? Lo puedes tomar a lo largo del día cuando quieras, no es necesario tomarla intraentreno ni después justo, eso ya no funciona así. Sí que es verdad que tiene un periodo de adaptación que es por lo menos un mes, en el que tienes que tomar más o menos unos 5 gramos, por así decirlo, en general. 5 gramos al día. 5 gramos al día. No, 5 gramos, perdón, la primera adaptación es los días que entrenes. ¿Vale? Una vez que ya tu cuerpo se adapta, sí que la puedes tomar de forma diaria, porque está más que demostrado a nivel científico, a nivel de prueba, que mejora esos 3 aspectos que os he comentado. ¿Cuántos gramos por kilo? Más o menos unos 0,8 gramos por kilo. Más o menos. O sea que yo si tomo unos 10 gramos. Si pesas 80 0,7, kilos, 8 kilos, 8 gramos. Más o menos. Más o menos. ¿Vale? Entre, pues eso, 7, 8, 9, 10 gramos, tampoco hay algo muy disparado porque te tomes 10 gramos a 6. Yo tomo, ¿vale? 7. Que no hay que medirlo con una, yo no soy partidario de medir todo con una regla. Así que nada, eso es todo. Oye, pues yo creo que ha sido productivo hoy de aporte de valor. Así es. Para el siguiente podcast, bueno, yo voy a continuar con longevidad y cómo podemos añadir años a la vida y calidad a los años. Yo estaré hablando un poco de más prácticamente los ejercicios y el entrenamiento que hacemos con pacientes oncológicos y demás. Yo creo que eso le va a gustar a la gente, que es lo práctico. Saberlo. Y también recordaros nuestra fusión. Que la gente que se vaya apuntando ya nos vaya diciendo los centros y quiere venir y demás, no lo podéis perder. O sea que hay que... Bueno, eso en la newsletter está todo... La newsletter está. Apuntaros. Yo voy a hablar sobre la flora intestinal o la microbiota. Guay. Pero en resumidas cuentas voy a hablar sobre mierda. Bueno, pues un abrazo a todos. Hasta la próxima.